Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo en estos breves minutos voy a tratar de repasar algunas cuestiones que pueden fundamentar o rechazar el uso de la anticoagulación en los pacientes con COVID. Ustedes saben que COVID es una enfermedad sistémica que tiene, sobre todo en los pacientes críticos, una altísima mortalidad y la pandemia está sacando a la luz lo mejor y lo peor de todos nosotros, y esto también se expresa en las terapéuticas que se plantean. Así que todos los días vemos tratamientos temerarios que se proponen, que se dan como una evidencia científica sostenida, que van desde antagonistas de la interleuquina 6 a el ibuprofeno nebulizado. Entonces, a mí me gustaría repasar particularmente qué es lo que sabemos a propósito de fenómenos tromboembólicos y anticoagulación en COVID. Entonces, para esto yo voy a repasar cuáles son las evidencias sobre la ocurrencia de fenómenos tromboembólicos y alteraciones de la coagulación en pacientes con COVID, particularmente cuál es la incidencia reportada de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar y cuáles son las propuestas terapéuticas. Voy a hablar también específicamente de un tema que es muy importante, que es la microtrombosis pulmonar y el distrés respiratorio. Y me gustaría después comparar qué es lo que ocurre con todos estos fenómenos en otros cuadros de sepsis y distrés respiratorio distintos al COVID, para finalmente tratar de redondear algunas indicaciones de la anticoagulación. El COVID tiene una fisiopatología muy compleja y poco comprendida, que sin embargo algunos se han empeñado en simplificar, dándole un rol fundamental a un fenómeno que es prácticamente inexistente, que por el contrario ha quedado descartado, que es la tormenta de citoquinas. Si algo podemos decir del COVID, que no es una enfermedad que curse con una tormenta de citoquinas, sino que por el contrario puede ser, en base a los niveles de interleuquina 6, una enfermedad con poca inflamación. Y en este esquema fisiopatológico también se han enfatizado los fenómenos de hipercoagulabilidad que dan lugar a un rol central de la macrotrombosis y de la microtrombosis en el desarrollo del distrés respiratorio y el fallo multiorgánico. Y dándole jerarquía como elementos distintivos del COVID. Entonces a mí me gustaría empezar discutiendo qué sabemos de dímero D y trombosis en COVID. Hay muchas descripciones clínicas que remarcan el fenómeno de activación de la coagulación y que el aumento de las concentraciones plasmáticas de dímero D no solamente es un fenómeno común, sino que parece estar vinculado a un peor pronóstico. Hay una asociación de eventos clínicos relevantes como casos de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, isquemia digital, infartos cerebrales, isquemia intestinal, etc. En algunos estudios observacionales como este, se pudo ver que los pacientes que fallecen por COVID tienen niveles de dímero D como expresión de la activación de la coagulación que son mayores que los no sobrevivientes. Incluso en algún estudio, los niveles de dímero D fueron predictores independientes de la mortalidad. Al mismo tiempo, múltiples estudios observacionales han demostrado la presencia de tromboembolismo venoso y pulmonar. Por ejemplo, estudios anatomopatológicos como este. Algunos estudios más sistemáticos, es el caso de este estudio holandés en el que se hizo un seguimiento longitudinal de la incidencia de distintos fenómenos tromboembólicos, se pudo encontrar que hasta el 41% de los pacientes desarrollan en el curso de su evolución algún tipo de fenómeno tromboembólico, desde trombosis venosa superficial hasta embolia de pulmón. En esta otra serie importante de Nueva York, los eventos trombóticos ocurrieron en el 16% de los pacientes y en el 29% de los pacientes críticos.
y vean que el 40% fueron fenómenos de trombosis venosa y otro 60% de trombosis arterial. Y el dímero D no solamente fue un predictor independiente de trombosis, sino que la presencia de trombosis estuvo independientemente asociado a una mayor mortalidad. Por el contrario, en esta serie muy importante de pacientes con COVID en Nueva York, los niveles de dímero D al ingreso fueron prácticamente normales. En este grupo de pacientes de Lombardía, los eventos tromboembólicos desarrollaron en un porcentaje mucho menor, el 8%. Sin embargo, la tercera parte de los estudios que se hicieron para buscar trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar fueron positivos. Reflejando esta muy variada incidencia de fenómenos tromboembólicos que se describen en el COVID, este reciente metaanálisis publicado en Intensive Care Medicine muestra que la incidencia reportada varía notablemente desde 3-4% hasta valores tan altos como el 50%, con una prevalencia global del 8%. Más allá de los fenómenos tromboembólicos macroscópicos que podemos demostrar a través de Doppler, de una angiografía pulmonar, otro fenómeno importante es el de la trombosis microvascular, sobre todo en el pulmón. Y también diferentes estudios anatomopatológicos han remarcado que este es un hallazgo casi sistemático, la presencia de trombos fibrinoplaquetarios en las pequeñas arteriolas pulmonares. Esto se ha repetido en distintos estudios anatomopatológicos, incluso la asociación con el daño endotelial y fenómenos de angiogénesis, que incluso ocurren en pacientes que tienen distrés respiratorio pero H1N1, pero que parecen más frecuentes en COVID. De modo que la microtrombosis pulmonar es también un hallazgo sistemático en los pacientes con COVID. De la misma forma que ocurre la microtrombosis a nivel pulmonar, se ha planteado que el fenómeno sistémico de microtrombosis puede ser un mecanismo de fallo multiorgánico. Sin embargo, hay reportes contradictorios sobre el compromiso de la microcirculación extrapulmonar. Por eso, nosotros iniciamos un estudio multicéntrico tratando de ver cuál era el compromiso de la microcirculación evaluado en la región sublingual. Y los datos preliminares nos demostraron que el hallazgo más importante es que estos pacientes tienen un aumento de la densidad vascular y que hay alteración de la perfusión en muy pocos vasos. La disminución de los vasos perfundidos solamente afecta a un 3-4% de los vasos. Si ustedes ven lo que es una microcirculación normal, con una densidad vascular homogénea, con una perfusión continua en cada uno de los capilares, van a ver que en los pacientes con COVID esa densidad vascular es mucho mayor, tal vez por fenómenos de angiogénesis, y que solamente el flujo está comprometido en unos muy pocos vasos. Contrariamente a lo que ocurre en una microangiopatía trombótica, como este paciente que tiene coagulación intravascular diseminada, en el que el flujo está prácticamente ausente en todos los capilares. Y también muy distinto a lo que es la microcirculación en los pacientes sépticos, que se caracteriza por la heterogeneidad. Capilares con flujo detenido, lento, intermitente, y otros capilares con flujo sostenido. De modo que podemos afirmar categóricamente que si bien en COVID hay alteraciones microcirculatorias sistémicas, de ninguna forma es una microangiopatía trombótica difusa. Se han planteado distintas terapéuticas para el tratamiento del COVID, aún en ausencia de fenómenos tromboembólicos demostrados. Y la verdad que el fundamento, la evidencia para estas propuestas es paupérrimo. Esta es una serie de 449 pacientes con COVID en Wuhan,
en el que 99 de ellos recibieron heparina durante más de 7 días. Y los autores refieren que cuando los pacientes tenían evidencias de laboratorio de coagulación intravascular diseminada, la mortalidad disminuía con la administración de heparina. O también cuando el dímero D estaba aumentado 6 veces, con niveles de dímero D mayores de 3 microgramos por mililitro, la mortalidad disminuía del 52 al 33% con la administración de heparina. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, la administración de heparina en el análisis multivariado no estuvo asociada a una menor mortalidad, y lo que es más importante, en este estudio se utilizaron dosis profilácticas y no anticoagulantes de heparina, 40 a 60 miligramos de enoxaparina por día o de 10 a 15.000 unidades de heparina no fraccionada. De modo que este estudio no demuestra absolutamente nada. Sin embargo, es frecuentemente citado como una indicación para la administración de heparina. Otros más temerarios han planteado distintos algoritmos basados en los niveles de dímero D para la administración de heparina, incluso hospitales en distintos lugares del mundo o sociedades científicas han planteado no solamente la administración de anticoagulación en base a los niveles de dímero D, sino también cosas incluso más peligrosas como la administración de fibrinolíticos. Incluso hay protocolos con dosis de fibrinolíticos basados en serie de 3 pacientes. La verdad, todo muy, muy pobre. Pero yo lo que me pregunto, si la trombosis, si los fenómenos trombóticos, si el aumento de dímero D en el COVID es distinto de otras situaciones de sepsis y distrés respiratorio. Y si nosotros repasamos de forma muy somera la fisiopatología de la sepsis y del shock séptico, sabemos que invariablemente está asociada con una activación de la coagulación y una inhibición de la fibrinólisis, y que hay una estrecha interacción entre coagulación e inflamación. Pero al mismo tiempo vemos que los tratamientos anticoagulantes sistemáticamente, en todas sus modalidades, han resultado en el fracaso o en el aumento de la mortalidad en pacientes con sepsis y shock séptico. En esta serie que refería antes, por ejemplo, los niveles de dímero D incluso fueron mayores en los pacientes con distrés respiratorio no vinculado a COVID comparados con el COVID. Este es un estudio muy interesante en el que se compararon 150 distrés respiratorios por COVID con 145 vinculados a otras patologías. Y se demostró que en los pacientes que tenían COVID había un aumento de las complicaciones tromboembólicas, pero fundamentalmente por aumento del tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda era semejante. Pero en estos pacientes, como ustedes pueden ver aquí, los niveles de dímero D eran más bajos en los pacientes que tenían distrés por COVID que en los pacientes que tenían distrés vinculado a otras patologías. De modo que no parecía haber un estado procoagulante. Incluso los niveles de antitrombina 3 eran más altos, un anticoagulante natural, en los pacientes con COVID. De modo que este estudio, para mi gusto, tiene un sesgo diagnóstico, que es que en las 2/3 partes de los pacientes se hizo angioTAC en los pacientes con COVID, no así en los pacientes que tenían distrés vinculado a otras causas. El dímero D, por otra parte, aumenta de forma sistemática en la sepsis. Por ejemplo, en este estudio, ustedes pueden ver que tanto en sobrevivientes como en no sobrevivientes, el dímero D está aumentado, pero que el dímero D es también un predictor de mortalidad, y que a medida que aumenta la gravedad de la sepsis, mayores son los niveles de dímero D. Incluso, a mí me gusta mostrar estos datos. Esto es un subanálisis del PROWESS,
ese estudio en el que se intentó demostrar los beneficios de la proteína C activada recombinante humana. Y como ustedes pueden ver aquí, el dímero D estuvo aumentado casi en el 100% de los pacientes, aunque, como pueden ver aquí, los valores de dímero D fueron más altos en los cuartiles más elevados de Apache 2. Cuanto más grave era el paciente, más dímero D tenía. Pero claramente en la sepsis, el aumento del dímero D es un fenómeno universal. Y hay también estudios en los que se evalúa el desarrollo de trombosis venosa profunda en pacientes críticos. En este estudio, la incidencia acumulativa de trombosis venosa profunda a los 28 días llega a ser del 10%. En este otro estudio, un estudio multicéntrico, en el que todos los pacientes además habían recibido tromboprofilaxis, se encontró una incidencia acumulada de 37% de fenómenos tromboembólicos. Otro estudio también encontró un 21% de trombosis venosa profunda en enfermedades críticos internados por enfermedades médicas. Y esto la verdad que está muy bien descrito. Los fenómenos tromboembólicos son muy frecuentes en pacientes críticos agudos y sobre todo con patología séptica, de modo que no hay ninguna demostración que los fenómenos tromboembólicos sean mayores en la enfermedad por COVID que en otras patologías sépticas. Y en relación a la microtrombosis pulmonar, yo les tengo que decir que un conocimiento básico del distrés respiratorio es la presencia de microtrombosis pulmonar. En los estudios anatomopatológicos iniciales de distrés respiratorio, la microtrombosis pulmonar fue un fenómeno sistémico. Incluso en el SARS, también la microtrombosis pulmonar es un fenómeno habitual. Y a tal punto es un fenómeno habitual que esto está perfectamente reproducido en el laboratorio. Ustedes recuerdan que en la epidemia, en la pandemia de la fiebre española, los pacientes se morían de sobreinfecciones por neumococo. Y hay un estudio muy elegante hecho en el laboratorio en el cual ratones inoculados con virus de la influencia H1N1, de la cepa de la gripe española, se seguían por inoculación con Streptococcus pneumoniae. Y la coinfección exacerbaba la injuria pulmonar, incluyendo la microtrombosis difusa. De modo que la clásica tríada de Virchow, esto es el estado de hipercoagulabilidad, el daño endotelial y la congestión que se acompañan de trombosis microvascular, es un fenómeno clásico del distrés respiratorio y no un hallazgo original de COVID. Esto es casi remontarse a la historia de la medicina. Pero además me gustaría repasar cuál es el significado de la microtrombosis pulmonar en el distrés, y yo en este sentido les recomiendo una revisión de American Journal of Physiology publicada hace 3 años. Y como ustedes pueden ver aquí, la trombosis microvascular pulmonar es extremadamente frecuente en el distrés respiratorio, sobre todo cuando está provocada por sepsis, y esa trombosis inicialmente favorece el desarrollo de injuria endotelial. Sin embargo, en las fases más avanzadas, la trombosis parece ser necesaria para los mecanismos de reparación. Y precisamente este rol dual de la microtrombosis pulmonar es una de las explicaciones plausibles a por qué las distintas modalidades anticoagulantes no han tenido ningún beneficio, ni en la sepsis ni en el distrés respiratorio. Y de alguna forma, este metaanálisis repasa cómo diferentes modalidades que van desde la heparina a la antitrombina 3, pasando por la proteína C recombinante humana activada, no solamente han fracasado para modificar la mortalidad en el distrés respiratorio, sino que están asociados
a más complicaciones, a más sangrado. Y un reciente estudio multicéntrico publicado en Blood, en 400 pacientes, muestra que la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar se contrabalancea por la presencia de un sangrado muy frecuente, lo cual, por supuesto, alarma sobre lo precavido que tenemos que ser para la anticoagulación de estos pacientes. Me gustaría mencionar muy brevemente una terapéutica que es experimental, pese a que tiene mucha evidencia, no solamente de laboratorio, sino incluso clínica, que es el uso de heparina nebulizada, que tiene efectos antivirales, antiinflamatorios y anticoagulantes de distinto tipo. Pero obviamente, la reitero, es una terapéutica solamente experimental, pero promisoria. En definitiva, a mí me gustaría resumir esta cuestión como que la enfermedad por coronavirus parece asociarse a un estado de hipercoagulabilidad con frecuentes fenómenos tromboembólicos como trombosis venosa profunda, embolia de pulmón y trombosis microvascular pulmonar. Pero al mismo tiempo estas condiciones parecen asociarse a un aumento de la morbimortalidad. Sin embargo, la frecuencia de estos fenómenos tromboembólicos parece ser muy semejante a la descrita en otras infecciones virales e incluso en la sepsis bacteriana. Y la mayor predisposición de COVID a estos fenómenos y los beneficios de la anticoagulación plena o la antiagregación con aspirina son simplemente hipótesis que merecen una demostración y que hasta entonces no podemos implementar en el manejo asistencial. De modo que, en base a distintas recomendaciones de sociedades científicas, yo me atrevo a concluir que en ausencia de contraindicaciones, como puede ser el sangrado activo, la plaquetopenia, todos los pacientes críticos con enfermedad por coronavirus deben recibir profilaxis antitrombótica. Fundamentalmente, 40 miligramos de enoxaparina cada 24 horas cuando requiere de creatinina mayor de 30 mililitros minuto, fundamentalmente porque requiere una sola administración diaria, o en el caso de que haya insuficiencia renal, 5.000 unidades de heparina no fraccionado cada 8 o 12 horas. Esto básicamente, la elección de enoxaparina es para minimizar el contacto con el paciente. La profilaxis ajustada tiene un rol absolutamente incierto y también debe considerarse experimental. La anticoagulación plena solo debe indicarse en presencia de cuadros definidos como trombosis venosa profunda, embolia de pulmón, embolias arteriales y coagulación intravascular diseminada con fenómenos isquémicos graves. Y por supuesto, las indicaciones habituales en los síndromes coronarios. La elevación del dímero D, la alteración de las pruebas de laboratorio y o su combinación no son una indicación de la anticoagulación. Como en todos los aspectos de la medicina, en el caso básicamente tenemos que evitar hacer daño. Gracias.